Estamos aquí en el poblado muy cerca de Medellín con el doctor Tobón Sanín, a quien le agradecemos de antemano por brindarnos esta entrevista exclusiva. El doctor Tobón Sanín es un eminente jurista, politólogo y también influencer, que en las pasadas elecciones al Congreso de la República obtuvo la quinta votación a nivel nacional. Doctor Tobón Sanín, quería hacerle una serie de preguntas y comenzaría con la de Colombia, un país urbanizado, donde el 80% de la población se concentra en las capitales departamentales y que ahora se encuentran aquí en estas comunas plagadas de tugurios, como es el caso de Medellín. ¿Qué ocurre entonces con el mundo campesino? Buenas tardes. Muchas gracias a Diario 16 y a los demás organismos periodísticos de México y España que me están interrogando. Muchas gracias por esta oportunidad. Mire, Colombia ha sufrido una urbanización atropellada en los últimos 20 años. Es un país de ciudades, pero sobre todo de ciudades intermedias, como Medellín, que es la segunda ciudad del país, con más o menos unos 3 millones de habitantes, y Bogotá, la metrópoli, al parecer, son entre 8 millones y medio y 9 millones de habitantes. Las otras ciudades intermedias de 2 millones, de 1 millón, pero la población rural ha venido, dijéramos, en decrecimiento fruto de los procesos de expropiación que han hecho los terratenientes y el narcotráfico, con la complicidad y la colaboración del Estado a través del aparato policivo y militar. Colombia tiene más de 6 millones de desplazados, la segunda población desplazada del mundo, creo que después de la de Siria. La clase dominante en Colombia es la burguesía burocrática y gasteril, o sea, la que acumula enormes masas de capital, dinero a través de las palancas del Estado y articulada al crimen organizado. Porque Colombia es un narcoestado, como lo es Venezuela y lo es México. Tres narcoestados que los Estados Unidos lo saben y no le importa acabar ese fenómeno porque les permite un control político sobre las respectivas políticas de esos estados. Entonces, el país es un país donde el Estado, Colombia es un país donde el Estado está colapsado hace décadas. Y lo que hay es unas bandolas al mando del Estado que saquean sistemáticamente los recursos públicos. Eso es lo que tengo para decir como para empezar. Y en consecuencia la población rural es cada vez más desplazada y más asediada por el paramilitarismo y el Estado colombiano. Doctor Tobón Sanín, según los antecedentes históricos, los paramilitares, el ejército, la ultraderecha tenía un fin muy bien marcado y era exterminar el comunismo representado por la guerrilla. En primer lugar, le quiero aclarar, señor periodista, que el comunismo a nivel mundial no existe, ya no existe. Rusia es un capitalismo mafioso dirigido por el mafioso más grande del mundo que se llama Vladimir Putin. Tiene un negocio más gigantesco que el de las drogas, compra y vende guerra. Y es el gatillero del emperador Xi Jinping. Por eso está desarrollando el laboratorio de la guerra de Ucrania, porque estamos en un periodo de transición de imperios. Todos los periodos de transición de imperios son de guerra. Imperialismo norteamericano e imperialismo chino. China es un país imperialista que explota a los países del tercer mundo. África, ahora América Latina. No regalan dinero, prestan. Venezuela tiene la deuda más grande con China. En ese orden de ideas, lo que hay en Colombia es un proceso de expansión
de conversión de las rentas de la droga en rentas territoriales, en tierras para la ganadería extensiva, y eso ha implicado un despojo de tierras para los campesinos. La guerrilla colombiana también ha estado metida hasta el cuello en el narcotráfico. Lo mismo el paramilitarismo. Entonces en Colombia es un narcoestado donde el mecanismo de acumulación más grande son las drogas. Y en eso están involucrados el Estado colombiano protegiéndolo. Esa es la realidad. Entonces, el paramilitarismo surgió patrocinado por el Estado, ¿cierto? Se dedicó al negocio de las drogas, como la guerrilla también se dedicó a él y se dedica a él. Gracias, señor doctor. Doctor Tobón Sanín, ¿usted qué piensa de esa hipótesis de que las FARC claudican, firman la paz y le entregan el premio Nobel al presidente Santos? Santos es un taur, es un jugador profesional de póker, y los jugadores profesionales de póker son taur. Santos hizo un acuerdo de paz pegado con babas, pero dejó al país sembrado con 250.000 hectáreas de coca. Y en materia de coca, ni un pase, ni una línea de coca es gratis. Alcances a imaginar cómo sería de gigantesco ese negocio. No hay forma ya de desmontarlo, no hay forma. Colombia es el principal productor de coca y México es uno de los principales distribuidores hacia los Estados Unidos y en parte hacia Europa. Es una simbiosis que hay entre mafia colombiana y mafia mexicana, ambas patrocinadas por el Estado, porque López Obrador es un farsante, es un viejito baboso, ¿no?, que está entregado al narcotráfico, con su habladito de yo no fui. Es un fraude ese señor, así como lo es el de aquí, Iván Duque. No hacen sino enriquecerse con ese negocio. Lo denuncio desde aquí. Estuvimos presentes en la manifestación de Fico Gutiérrez. Él afirmó que estaba en un país paisa, que estaba en la República de Antioquia. Pero, ¿qué significa ese espectáculo nacionalista que vimos ayer aquí en Medellín? ¿Usted qué piensa de ese discurso? No, eso es una farsa. Ese muchacho es un mechudo, un camaján. Camaján es un muchacho de barrio, ¿no? En México también los hay, que usan un parlache, ni siquiera el español. Y sí, un parlache. Allá en México existe eso también. Y bailan reggaetón y etcétera. Es un mechudo que fue alcalde de Medellín y se enriqueció con eso. Es la carta escondida del señor Álvaro Uribe para perpetuarse. Lo veo muy difícil porque no ha podido levantar bien en las encuestas, pero representa todo el establecimiento corrupto de Colombia. Todos los partidos corruptos, liberal, conservador, partido de la U, Cambio Radical, Centro, están apoyándolo contra el señor Petro. El continuismo de Iván Duque, que es un farandulero, un bailarín de calidades y un besuqueador de señoras, un corrupto que se ha enriquecido, auspiciado por el señor Álvaro Uribe Vélez, que es una especie de gran caudillo que ya se le está acabando la gasolina y parece ser que entra en una decadencia total. ¿Eso a qué se debe? Eso es porque el nacionalismo, como lo dijera el pensador inglés Johnston, el patrioterismo es el último refugio de la canalla. Son palabras de Johnston, no de mía, pero son verdad. No, porque ellos se pusieron a rezar. No importa. Se pusieron a rezar. Es como el nacionalismo mexicano y la Virgen de Guadalupe y el tequila y las rancheras y todo eso. Eso es nacionalismo barato, ¿no es cierto? Se disfrazan con un poncho, con un zarape y un sombrero grande. México. Aquí, eso es basura, eso es politiquería de derecha, que no va para ninguna parte, y con eso han manejado estos países décadas y décadas. Doctor Tobón Sanín, ¿usted cómo ve ese movimiento de la negritud en los Estados Unidos, sobre todo las Panteras Negras? ¿Tiene alguna relación con
el resurgir del poder negro en Colombia? Mire, en Estados Unidos la izquierda es el liberalismo. En Estados Unidos la izquierda radical se pudo haber representado en el movimiento de los Panteras Negras, que fue destruido por el aparato represivo norteamericano. Estados Unidos sigue siendo un imperio, sigue siendo el capitalismo más desarrollado del mundo, pero tiene serios problemas en su crecimiento y en su dominio, porque tiene una disputa capitalista muy intensa con China. El partido, Estados Unidos está muy polarizado en este momento entre el Partido Republicano, que es un partido de ultraderecha, y el Partido Demócrata, que es un partido, que es el partido de Wall Street, salvo Bernie Sanders. Bernie Sanders es la esperanza de Estados Unidos, pero mientras no logre partir aguas con el Partido Demócrata, no podrá deslindar campos. Estados Unidos es lo que dijo Eisenhower hace más de 50 años, es el complejo militar industrial, es el país que gasta más presupuesto público en armas. Es un país que tiene cosas positivas, como es la solidez de la sociedad civil, muy asociativo, pero es un país donde está dominado por el consumismo y ha exportado ese consumismo al mundo. Entonces en Estados Unidos la gente trabaja 8, 10 y 12 horas para salir a consumir. Entonces el consumismo es una enajenación y ha exportado ese modelo a nivel mundial. Los chinos son consumistas. Entonces uno en Shanghái ve el toro, una réplica del toro de Wall Street, porque el mayor ideal de una pequeña burguesía en ascenso china es parecerse a los americanos. Eso es así. ¿Cómo entró Estados Unidos a Rusia después de caído el muro de Berlín? Con McDonald's y con sus multinacionales, y los rusos felices consumiendo. Entonces lo que hay a este momento a nivel mundial es capitalismo global con distintos regímenes políticos. Socialismo ya no existe. Cuba es una isla que vive del turismo, que es un elemento disociador. Ahora Biden ha revivido el programa de Obama de ablandarlos, de desestructurarlos con el consumismo. Y así se logra más fácil que con propaganda. Porque el socialismo cubano es el socialismo de las pineteras. Viven del turismo y de la prostitución de los sectores medios. Es un hecho, no es un invento mío. Nicaragua está en manos de un gángster que se llama Ortega y de la esposa, que es una especie de bruja, Rosario, y masacra al pueblo nicaragüense. Y Maduro y su corte militar es un narcoestado como Colombia y México. Doctor, por favor, ¿podría haber un movimiento de panteras negras en Colombia? Porque Francia Márquez parece que tiene mucha influencia de Angela Davis o de Malcolm X. No. Se fue allá a ver. No, es muy distinto, es muy distinto. No pasa, es que la población negra en Colombia es el 10%, pueden ser 5 o 6 millones de negros, pero están oprimidos hace muchos años. Y están muchos de ellos copados por el consumismo y el arribismo del blanco. Quieren volverse blancos. Tienen el complejo del blanco como lo tenía Obama. Obama es un negro con complejo de blanco, ¿no? Qué bueno parecerme a los blancos. Un movimiento autóctono negro acá no es tan fuerte. Es más fuerte el movimiento indígena y tiene más identidad en Colombia, que es más o menos
el 5 o 6% de la población, o sea, unos 2,5 millones o 3 millones de indios y unos 5 o 6 millones de negros. La población negra más grande es la del Brasil, que es la segunda población negra del mundo después de Nigeria. El movimiento Latinoamérica es un mito, señor. Digo yo, Gilberto Tobón, Latinoamérica es un tour. ¿Qué tiene que ver Colombia con Bolivia? Bolivia es un país de población indígena. Argentina es un país de migrantes con tendencias europeas. Brasil es un país mestizo. Ecuador es un país indígena, Perú otro. Chile es distinto, viven del cobre. Colombia es un país mestizo. ¿Cuál Latinoamérica? Eso es un mito que ha inventado la intelectualidad izquierda. No, hay que saber diferenciar, y son países azotados por el caudillismo. Argentina, Perón, en Brasil, Lula, Bolsonaro, son países, Colombia, Uribe. Estos son países donde la democracia nunca se ha aclimatado, nunca. Lo mismo en México, Entonces, hay que ser realistas. Eso de la Unión Latinoamericana y toda esa paja que habló Chávez, eso es retórica. Eso no es real, las burguesías son muy distintas. Y Estados Unidos ha perdido algo en la dominación de América Latina, por ejemplo a Venezuela, donde ya hay asiento territorial de fuerzas militares rusas. ¡Ojo! Y eso no lo pueden seguir tolerando los americanos. Por eso Colombia es tan importante para Estados Unidos. Es tan importante. Total, estamos en un periodo muy difícil de la política mundial. El capitalismo está en crisis a nivel mundial. El socialismo no existe y hay lucha interimperialista en este momento. Ese es mi pronóstico y le agradezco mucho su entrevista. Doctor Tobón Sanín, la minería ilegal en Colombia está en alza. Muchos campesinos prefieren buscar oro o esmeraldas que trabajar la tierra. Es que les rinde más y sacan más plata. Mire, el problema de la minería en Colombia es un problema complicadísimo, porque la minería es un método de lavar dinero de las drogas. Segundo, la minería ilegal está devastando al país. Y la policía y el ejército no ven nada, porque la lluvia de dólares no los deja ver, porque la corrupción de este país es total. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, o quizás el más, entiéndame eso. Esto es un país con un estado colapsado totalmente. La minería ilegal es gigantesca, y el Estado no hace nada por controlar esa devastación ecológica. Muchas gracias, doctor Tobón. El doctor Tobón Sanín nos ha concedido una entrevista muy interesante. Le agradecemos muchísimo su atención y que le vaya bien.